Buenas tardes, Heriberto, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bienvenido a estos podcasts. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alexi. Pues muy encantado de estar aquí, por supuesto, y estar contigo con Primeros en FIADI, que es para mí algo sublime, cómo ha ido avanzando en la organización en este sentido, con la sapiencia de ustedes los jóvenes y la presencia de ustedes, que por supuesto va a ser de FIADI siempre algo muy importante. Aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, justamente hablando un poco de vos, Heriberto, y bueno, que en este caso particularmente por lo menos tenemos un vínculo, nos conocemos bastante más, pero la gente que justamente empieza en FIADI muchas veces, u otros que están en FIADI y no tuvieron la posibilidad de charlar afinamente con vos, queremos saber que nos cuentes un poco más quién sos, quién es Heriberto, quién es José Heriberto García Peña. José Heriberto García Peña es precisamente un abogado cubano, graduado hace ya 34 años en la Mm, Universidad de Camagüey, en Cuba, sí. y que luego vino a México a estudiar precisamente la maestría en Derecho, de la cual me gradué en 1997, Mm, y luego seguí al doctorado en Derecho, que terminé en 2003, exactamente por la UNAM de México, la Universidad Nacional. Me claro. considero realmente, Alexi, una persona alegre, Mm, sencilla, un tipo que es amigo de sus amigos, ¿no? Y amigas, por supuesto, y que odia mucho la hipocresía, mm, la falta de honestidad y sobre todo un tema que me arde mucho siempre que lo escucho, la discriminación en mm, todos los sentidos, en todos los... totalmente. Mm. Bueno, Heriberto, y justamente hablando de eso un poco y bueno, contándonos esto mismo de que fuiste de un país a otro, ¿qué es lo que haces actualmente? ¿En qué te desarrollás? ¿Cuáles son tus actividades, no sé, diarias? ¿Cómo es tu día a día? Pues actualmente yo soy profesor investigador de una Mm, universidad privada muy importante en la que voy a cumplir ya 24 años y medio. Aproximadamente en el 2024 estaré cumpliendo 25 años de lealtad a la mm, organización. Empecé en enero de 1999. En el transcurso de ese tiempo he pasado en el Tecnológico de Monterrey, que así se llama la institución, por claro. por distintas actividades y puestos. Particularmente fui director de la primera carrera de Derecho y Economía que se abrió dentro de la institución. Eso fue en el Campus Santa Fe, en la Ciudad de México. Hay que decir que el TEC tiene 32 campus en el país Mm, y particularmente tiene 3 en la Ciudad de México. Y me tocó dirigir esa carrera en el Campus Santa Fe. mm, Paralelo a ello, pues he estado siempre actuando como profesor consultor, algunas actividades asociadas con el sector empresarial, con el derecho de los negocios. Estoy también impartiendo o he impartido también clases dentro de la UNAM en el área de posgrado fundamentalmente y en otras universidades del país. He tenido el privilegio de recorrer 28 entidades del país, wow, en México, o sea, lo cual no es tan sencillo, impartiendo mm, maestrías y doctorados. Y muy ligado a FIADI, ¿no? Actualmente, como sabes, fui elegido vicepresidente de Investigación e Innovación mm, para la FIADI y al mismo tiempo soy el director académico de la revista Informática y Derecho Segunda Época. Todo mm, esto ligado al periodo 2022-2025, pero mm, sabes que desde antes pues estuve muy vinculado con la parte editorial de la revista, ¿no? En los claro que sí. periodos Bueno, anteriores. justamente, déjame que te interrumpa un poquito y llegando a ese punto de Fiadi, te quería preguntar también un poco más. eh, Obviamente no llegaste y no fue ese el punto de partida tuyo en Fiadi, supongo, no es que llegaste a la editorial, llegaste a directamente a la revista, sino que tu transcurso, tu camino por Fiadi fue un poco más extenso. ¿Nos querés contar un poco cómo llegaste, cómo es que la federación te abrazó y cómo es que estás hoy en día acá? Sí, Alexi, sí, la verdad, desde Cuba
yo traía el bichito un poquito de una materia muy interesante que se llama Derecho Internacional Privado y que vos debes conocer también. Mm, Esta materia de Derecho Internacional Privado la había impartido como profesor adjunto en Cuba y acá en México también me llamó la Universidad Panamericana, empecé a dar algunas clases como profesor asociado de otro colega mexicano que me tuve el privilegio de ser su asociado. Y a partir de esa clase de Derecho Internacional Privado que impartía en la UP, me llamó la atención en un seminario que fui internacional precisamente de la Academia de Derecho Internacional Privado, el tema de los conflictos de ley y de los conflictos de jurisdicción. mm, En ese entonces, fíjate, acudí a un seminario en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y a ese seminario venía el director de la UNCITRAL en aquel momento para hablar de la implementación de la ley modelo sobre comercio electrónico. Te reitero, año 2000, mm, y se vislumbraban importantes cambios legislativos con una nueva reforma que se iba a insertar en México a partir de esta ley. En particular, en el Código de Comercio se abrió todo un título segundo, muy vinculado a esta normativa, ley modelo. Y por supuesto, a partir de ese día, me di a la tarea de profundizar. Me gustó el seminario, vi la temática, siempre he sido un abogado muy abierto a los nuevos temas, ¿no? Y vi que también el tema del comercio electrónico traía el conflicto de leyes y de jurisdicción. claro que sí. Traté de escribir algo al respecto, empecé a investigar, a indagar, a profundizar. Era yo ya profesor del Tecnológico de Monterrey, como te decía, pero al mismo tiempo, como estaba de asignatura en el TEC en ese momento, pues daba también en la UP y daba en otras universidades. Pero en 2005, fíjate, en una visita que hice al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, vi un cartel del próximo evento de la FIADI. Supe ahí de la existencia de lo que era FIADI y me propuse ir a Panamá en 2006 al 11º Congreso Iberoamericano Mm, de Derecho e Informática. La verdad que tengo que reconocer que para esto recibí el apoyo del TEC del Campus Ciudad de México, particularmente del director que tenía en aquel momento, el doctor Rabasa. Y ese fue mi primer CD en la historia. mm, Y acabo de ir, fíjate qué sintomático, al 25 Congreso en Villavicencio, Colombia, y para mí fue el número 10 al que asisto, pues mm, también estuve en el 11 en Panamá, como te dije, luego en el 12 en Zaragoza, mm, luego tuve un bache ahí de dos congresos, el del 9 y el 10, porque nació mi hijo, que mm, hoy va a cumplir 14 años, y ya retomé, que creo que ahí nos conocimos en Buenos Aires 2011. mm. En ese congreso creo que tú estabas pequeñín todavía. Y en 2019, perdón, en el 19, luego en Medellín, 2015, Salamanca, 2016, San Luis Potosí, 2017, Panamá de nuevo en 2018, Sao Paulo, el único congreso que se ha hecho en Brasil, por cierto, Mm, 2019, tuve el privilegio de estar ahí. El 24 congreso en Monterrey el año pasado, luego de que lo que tú sabes, de 2 años donde no pudimos hacer congreso, claro que sí. esa maldita pandemia, Mm. y el 25 en Villavicencio. Cuando los conté, fíjate que son 10 congresos juntos lo que he estado. Y justamente rescatando eso, desde el de Panamá, es que formás parte de la revista, de la editorial de la revista, de eso bien me Así acuerdo. es. Así que desde ese punto, si queremos la mitad del tiempo de los congresos que estás, ya estuviste formando parte activa de las distintas intervenciones, en este caso académicas, de tanto de la directiva como de la revista. Y Sí, son Alexi, tantos los... porque, Sí, perdón, te sí, interrumpa, por he favor. sido muy abierto siempre a mí me parece que los cambios, transformaciones en una organización coadyuvan no solo al tema democrático, ¿no? Que estamos Claro que muy de sí. acuerdo por ahí, sino también a que
realmente si tú quieres emprender en una organización un camino y apoyar como se debe, pues hay que sumarse a los esfuerzos, ¿no? Claro que sí. A mí me parece eso muy importante y vi en eso la oportunidad con la revista en el 2018, precisamente con la que es hoy, y tú lo sabes, la actual presidenta, en aquel momento era la vicepresidenta de esa área, y pues platicamos, dialogamos y se abrió el espacio y a partir de ahí me vinculé mucho más a FIADI. No quiere decir que no lo hubiera hecho antes, pero de alguna manera ya apareció un proyecto concreto al que Sí. pude sumarme. Totalmente, qué enriquecedor eso, ¿no? Que muchas veces uno parte de ese punto que estábamos hablando, que es, bueno, unas elecciones o lo que fuera, y pensaba hoy en día que están conformando, que si se quiere, en ese primer punto, en ese Panamá, los tenía en lugares opuestos o en propuestas opuestas de un mismo lugar, y hoy en día están formando desde ese mismo punto, partiendo desde ese día, formando un propio equipo para continuar adelante. Por supuesto que no tiene que impedir ninguna de esas situaciones lo que realmente se quiere hacer, ¿no? Así es, Alex. Así es, con totalmente de acuerdo. Bueno, y te pregunto, porque los proyectos de los que me fuiste hablando, muchos de esos, por no decir todos, están concretos, son cosas que tangibles, que hoy en día los podemos invitar a todos a que vayan a la revista, a que te vean en tu labor como vicepresidente, pero vamos un poco más allá, Heriberto. ¿Cuáles son tus proyectos de acá a futuro? ¿Cuáles son esas expectativas tuyas? Mira, mis expectativas son muy claras. Yo quiero seguir apoyando a FIADI, quiero seguir trabajando en lo posible, vinculado, sea yo o no miembro de la directiva, la verdad, te lo confieso, no Mm, necesariamente tengo que ser miembro de la directiva para estar ligado con un proyecto en FIADI. Seguir trabajando en mi labor académica, en mi investigación, por supuesto, eso es para mí punto esencial, número uno. eh, Seguir teniendo el reconocimiento de mis alumnos, alumnas, eso es importante. Pero en el caso de la FIADI, pues seguir trabajando en pro de mayores y mejores indexaciones para la revista. Ese es un tema que traigo ahí un poquito atorado, que quiero ampliarlo un poquito más. mm, Tenemos que buscar por ahí ciertas posibilidades de indexación que abran un vínculo para que gente también, diríamos, de mayor nivel científico, no quiere decir que lo que escriban ahí ahorita no lo puedan tener ni lo tengan, pero sí personas, personalidades puedan hacernos un prólogo, puedan trabajar en algún artículo preciso. Estoy hablando de grandes personalidades del derecho que tú sabes que trabajan hoy el derecho y las tecnologías. Y mm, esa indexación de la revista pues permitiría que miraran con un poquito más de amplitud, ¿no? Lo que significa escribir en esta revista Informática y Derecho Segunda Época. claro También que voy, sí. te lo confieso, Ujú, por la creación del primer observatorio iberoamericano en FIAE. me Eh, parece excelente. para Mm, mí me parece importante y para eso quiero contar con el apoyo, por supuesto, de primeros en FIADI y quiero sumarlos a ustedes. Me parece importante que los y las jóvenes de los distintos países iberoamericanos podamos hacer un equipo importante, interesante aquí para sumar en esta temática. El observatorio implicaría muchas cosas que ya cuando se eche a andar puede ser que camine solo, pero que es muy importante tener un equipo para arrancarlo. Y mm. sí quería pedirte en ese sentido también el apoyo. Quiero Sí, por seguir supuesto. iniciando, y te lo Mm, confieso, un ambiente de mayor inclusión, de mayor mm, empatía en la FIAI. Buscar lograr esa Iberoamérica que cada vez sea más colaborativa, pero al mismo tiempo más integrada en esta área de mm, derecho y tecnología. Que no sigamos con los cotos de poder, por mm, favor, en total. cada uno de nuestros países, que nos veamos realmente como una federación integrada. Mm, Yo creo que esa es una lucha que trae por ahí nuestra presidenta, y tú lo sabes, y mm, que queremos todos apoyar. Me parece claro que sí. importante, me parece importante. Mm, Ese es un punto para mí trascendental como proyecto a futuro. mm. Bueno, la verdad que son proyectos súper alentadores y obviamente, por supuesto, de primeros en FIADI tomando la palabra de todos ellos, porque no quiero ni malentender, ni mucho menos que soy yo, solo yo. Sí, por supuesto, todo
todo el apoyo y es más, ahora que recuerdo los últimos eventos que fuimos teniendo, siempre son eventos donde ni siquiera se repiten las mismas banderas dentro de las exposiciones, quiero decir que cada uno de los paneles, cada uno de los expositores son de lugares diversos, así que sí, me encantaría poder formar parte y colaborar con todos de eso mismo. Y te hago una Gracias. consulta, Heriberto, porque vemos que tú, si querés, toda tu historia, todo lo que nos fuiste contando, se rige demasiado por el derecho, se rige mucho, tiene ese tutor fuerte de la ley, del derecho. Pero, ¿qué hubiese pasado? Saquémosle ese palito al árbol de Heriberto del derecho. ¿Qué hubiese sido de Heriberto sin el derecho? ¿Qué hubiese hecho? Híjole. Sí, la verdad que no me veo hoy en día sin el derecho, ¿no? Esa es la verdad. Pero yo te pudiera confesar algo. Fíjate que en algún momento en mi historia de vida, estando en el preuniversitario, eh, apareció ahí siempre los temas sociales, ¿no? Mm, Eran carreras que me apasionaban, la historia, la literatura, ¿no? Pero también el vínculo con lo social, actividades donde pudiéramos hacer algo vinculado con la comunidad, con el medio ambiente, con algo. Estoy hablando de mi Cuba querida en aquel claro. momento. Y acá, evidentemente, lo social tiene grandes contrastes. Me refiero al país donde resido hoy en día, que es México, y tú conoces Mm, que hay grandes contrastes sociales, como en la mayoría de Latinoamérica. Yo creo que hubiera sido profesor, tutor, algo relacionado con lo social. mm, Eh, ¿Y sabes por qué? Porque por encima de todo creo en la gente, creo en que se forme la gente, formar a las personas, formar a la gente en función de un verdadero cambio y transformación. Y para eso va de la mano la educación. Por eso te lo digo que creo que sí hubiera sido profesor. Bueno, traigo raíces ahí de mi mm, madre muy profunda en esa área, porque fue una profesora siempre de pura cepa, y se vinculó siempre desde maestra normalista y toda su vida le gustó enseñar y enseñar. Y a mí me hubiera gustado seguir enseñando, pero transformando, ¿no? Hoy veo, y te lo confieso, que hay una famosa frase de José Martí, el famoso prócer este cubano, bueno, catalogado en su momento el apóstol, y luego mm, se le puso el héroe nacional de Cuba, pero bueno, era una persona que tenía un emblema en la vida muy importante a seguir en su pensamiento. Y hay una frase sobre la mm, educación muy emblemática de él que dice que para ser libres hay que ser cultos. La educación del pueblo es fundamental, pues esta le ayudaría a aprender a ser libres y aprender sobre todo que la solidaridad es una garantía para la libertad. mm, Esto me marcó siempre, ¿no? Siempre me marcó. Ser culto para ser libre. Esa famosa frase de Martí. Y qué la he lindo. llevado siempre como bandera. Tengo esos principios, tengo esas metas, siempre cuando me gusta enseñar y me gusta ver que formo de verdad personas comprometidas, comprometidas no solo con su profesión, también con lo personal, ¿no? Mm, Ser cada vez mejores personas. Eso habla mucho de mi labor educativa, mm. algo que me ha gustado siempre. Eso es Bueno. todo, Ale. Bueno, Heriberto, muchísimas gracias. La verdad que sí. Creo que aparte comparto eso mismo. Yo no me imagino sin el derecho, pero creo que hubiese seguido el mismo camino. Así que muchísimas gracias por este rato, por haberte abierto a nosotros y dejarnos conocerte un poquito más. Muchísimas gracias y espero verte en otra entrevista, ya tal vez en otros temas, iremos tocando otros puntos. Así que muchísimas gracias nuevamente y nos estaremos viendo en la próxima. Gracias a ti, Alexis. Claro que sí. Un abrazo. Hasta Bonita luego. noche en Argentina, bonita noche acá. Estamos en Ecuador ahorita. Por supuesto, trabajando en un evento por acá y lo sabes. Cuídate Bueno, mucho. Hasta luego. igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego.